No es muy largo, pero lo que estábamos hablando es sobre contando a la generación venidera. Y tenemos los versículos en Salmo 78, versículos 3 y 4, Salmo 78, versículos 3 y 4 nos dicen: las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y sus maravillas que hizo. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Ahora rogamos que tu Santo Espíritu, según la necesidad en cada corazón, que obre, Señor, y que nos abras el entendimiento a las Escrituras para ver lo importante, Señor, que es entenderlas, ponerlas en el corazón y ponerlas en práctica, Señor. Gracias por tu palabra, que es lo más importante, lo más hermoso que tenemos en nuestra vida diaria. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces quisiera hablaros por un poquito del carácter de Dios y del reto para el hoy que estamos viviendo. Los versículos en el Salmo 78, como he dicho, estas clases que se dieron, todas salen del Salmo 78. Entonces, los versículos 5 y 7 dicen así: Dios estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. ¿Y os acordáis lo que acabamos de memorizar ahora en septiembre? Salmo 111.3, del 1 al 3. Buscadas son las obras de Jehová. Salmo 111. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Buscadas de todos los que las quieren. Hay quien le cuesta ver a Dios en lo cotidiano, y hay quienes en lo cotidiano ven a Dios en todo, porque no le dan despropósito a Dios, sino que le dan propósito de todo lo que sucede. Y ese debe de ser para nosotros nuestro propósito, valga la redundancia. El Romanos 15.4 nos dice a nosotros que las cosas que se escribieron antes, o sea, en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y es eso lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos recuerda a nosotros que las promesas de Dios no han cambiado. Dios prometió a Israel su cuidado y Dios cumplió su palabra. Y de la misma manera, hermanos, hoy todavía Dios guarda su palabra. Todo lo que Dios ha prometido, lo hará. Y hay versículos en la Biblia que confirman esto. Fijaros Romanos 4:21, que dice: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Este es Abraham. Hebreos 6:18, el autor de Hebreos nos habla de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, hermanos.
Números 23, 19. Tenemos Números 23, 19 también, ahí. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Y luego tenemos Tito 1:2, que está dentro, sí, de este punto, que nos dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Así que, hermanos, nosotros tenemos un Dios que guarda su palabra. El carácter de Dios lo vemos no solamente en sus promesas, pero lo vemos también en sus hechos. Israel había disfrutado de la presencia y el poder del Dios Todopoderoso. Habían visto una y otra vez su poder en medio del pueblo. ¿Os acordáis cuando pasaron el Mar Rojo? Allí podíamos ver de toda clase de personas. Van caminando por ese camino que se ha formado y ahí tenían como muro el agua detenida, por lo menos 4, 5, 6 metros de altura, y a este lado el otro muro, y me imagino, estoy imaginando, algunos firmes. No miréis a los muros y vamos, que ahí van a continuar esas aguas paradas porque Dios lo ha prometido. Caminando tranquilamente, confiando en que Dios las ha separado y las va a permanecer así, como muro. Y no van a caer sobre nosotros. Pero ahí habían otros, seguramente, que no sé yo, Moisés, mirando de reojo al muro, apúrate, vamos rápido, que el muro se puede venir encima de nosotros. Y habrían otros que ya irían ya casi cruzando porque no se creen que no sea que el agua les caiga encima. Pero Dios prometió y cumplió. Y hasta que no pasó el último, no se detuvo, o sea, no cayó el agua. Y cuando cayó sobre el enemigo. Pero, ¿cómo podía el pueblo olvidar no solamente esto, pero también el maná del cielo por 40 años? La Biblia nos dice que era como de semilla de culantro. ¿Puedes imaginarte? ¿Nos podemos imaginar juntamente con el pueblo cómo Dios derrotaba a todos los enemigos? ¿Cómo hacía caer grandes piedras del cielo sobre el ejército enemigo y los destruía? ¿Cómo Dios hacía destruir a los malignos y perversos haciendo caer fuego y azufre del cielo? ¿Vieron su gloria? ¿Vieron cómo su gloria descendió sobre el tabernáculo? Imagínate la columna de nube durante el día, protegiéndoles durante todo el camino que iban por el desierto. Y por la noche, sorpresa, fuego que les daba luz en el camino. Dios, no hay duda ninguna, hermanos, se había mostrado poderoso una y otra vez a su pueblo. Así que el carácter de Dios nos muestra que sus promesas son reales, sus hechos son dignos de buscarlos. Su poder, ¿qué podemos decir de su poder? A lo largo de su historia, Dios ha demostrado que era más fuerte que cualquier obstáculo que enfrentaron. Era más poderoso que Egipto y los amalecitas. Demostró ser más grande que la sed y el hambre que pasaron. Él pudo vencer todo lo que enfrentaron con su gran poder. Con queja, eso sí, pero lo enfrentaron. ¿Y cómo afecta eso a nosotros, hermanos? Pues Dios sigue siendo todopoderoso.
El poder omnisciente de Dios no ha flaqueado ni flaqueará nunca. Él, hermanos, es todopoderoso y seguirá siéndolo hasta el final de la eternidad, si es que eso se puede concebir. Solo quiero recordaros en esta tarde que Dios posee todo poder en el cielo y en la tierra. Qué hermosas son las palabras que salieron de la boca del Señor. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Mateo 28, 18. Así que vamos entonces a ver el reto de hoy. Cuando miramos nosotros la historia de Israel y la forma en que Dios demostró que era poderoso, cuando consideramos cómo Él se ha probado a sí mismo en nuestras propias vidas, vemos su poder, vemos su habilidad para transformarnos día a día. Quiero compartir 3 desafíos que tenemos para esta tarde. Y son 3 desafíos muy sencillos. Primer desafío, confianza. Segundo desafío, recordar. Y tercer desafío, obedecer. Déjame hablar un poquito de cada uno. Tenemos que tener confianza en Dios. Debemos confiar en Él para todas nuestras necesidades y en cada situación. Cada vez que seamos tentados a pensar, ¿puede Dios? Dios puede. Cuando vemos nosotros a nuestro alrededor, de lo que estábamos hablando antes, el declive de la moralidad, el aumento de la violencia, los problemas económicos, la pandemia, la disminución del interés por lo espiritual, el aumento de la maldad. Y la pregunta, ¿puede Dios? Debemos estar, hermanos, listos para la respuesta. Dios puede. Así ha sido siempre a lo largo de la Biblia y todavía lo es hoy. Y tú dices, hermano, ¿es así? Vamos a ver si es así, rápidamente. Primero, Daniel en el foso de los leones. ¿Te lo cuento yo o me lo cuentas tú a mí? Tendría seguramente Daniel la edad que tiene el hermano Samuel Allen. Todo el mundo conoce al hermano Samuel. Unos 80 y pico. ¿Y sabes qué estaba haciendo Daniel? Pues estaba usando los leones como almohada. ¿Sí? Vamos a ver si esto es verdad, que podemos nosotros poner la confianza en Dios. ¿Qué te parece de Sadrach, Mesach y Abednego? Nabucodonosor se puso de pie con una sonrisa en su rostro mientras sentenciaba a los 3 jóvenes hebreos. Y quizás ellos podrían preguntarse, ¿puede Dios? Pero estos hombres, estos jóvenes, salieron del horno gritando en voz alta, ¡Dios puede! Y ni uno de sus vestidos olía a quemado. ¿Qué te parece si te cuento sobre la viuda de Sarepta? ¿No te parece un poco egoísta, verdad? El profeta diciéndole, mira, prepárame a mí un poquito, y después preparar para vosotros. Se quedó mirando mientras el profeta comía lo último de la comida y quizás ella, la pobre, se preguntaría, ¿puede Dios? Y 3 años más tarde todavía estaba comiendo mientras la gente a su alrededor moría de hambre. Y cuando terminó su comida podía susurrar con toda la seguridad de su alma, Dios puede. ¿Y qué te parece si hablamos de los discípulos en el barco? En la barca, mejor. Allí estaba en medio de la tormenta y pensaron que habían terminado todo y sus corazones se llenaron con esa pregunta, la misma que estamos haciendo. ¿Puede Dios? ¿Dios puede? Pero, hermanos, en la 4ª vigilia de la noche, Jesús apareció caminando sobre las olas.
mostrando todo el poder de la deidad, recordando a los discípulos, Dios puede, Dios puede. Sí. Entonces sí, hermanos, y así historia tras historia y tras historia. ¿Podemos nosotros confiar en Dios? Gloria al Señor. Amén. Claro que podemos confiar en el Señor. El otro reto, hermanos, es recordar, traer a la mente las obras pasadas de nuestro Dios, recordar su poder y todo lo que ha hecho. ¿Sí? Es muy importante no dejar de memorizar la palabra de Dios, aquella donde nos cuenta de los hechos prodigiosos de nuestro Dios, y tenerlos siempre recordándolos. ¿Cuántas veces David estaba en una situación enfermiza y de pronto se da cuenta, y él mismo dice, enfermedad mía es esta? ¿Y sabes cuál es la solución? Recordaré de los hechos prodigiosos de mi Dios. Y enseguida viene como un avivamiento a su alma cuando ve lo que Dios ha hecho, hace y hará. Y entonces el tercer reto es obedecer. Y eso es cumplir sus mandamientos. ¿Podemos nosotros cumplir sus mandamientos? No. Están puestos ahí, pero no se pueden cumplir. ¿Hay aquí alguno que ha cumplido los 10 mandamientos? Si hay alguno, pues igual no deberías de estar aquí, deberías de estar ya en el cielo. Pero sí podemos caer de rodillas delante de Dios en arrepentimiento y decirle, Señor, yo no puedo, Señor. Solamente el Señor Jesucristo puede hacerlo y Él lo hace por mí. Él lo hace por ti cuando tú has depositado toda tu fe en el Señor, en el único hombre, Dios, perfecto, que cumplió. La fe, hermanos, la fe genuina en el Señor siempre se manifiesta en la obediencia al Señor y su palabra. No hay otra. Recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nos adentramos en su palabra con seriedad y permitimos que se aloje en nuestros corazones, nos cambia, nos transforma. Es entonces que aprendemos a confiar en Él más y más. Y aquí está el problema, hermanos, que Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere cambiar tu familia. Dios quiere que tus hijos busquen ellos mismos al Señor, aprendan. Dios quiere cambiarte como padre y como madre, como hijo. Quiere ayudarte a ser un buen padre, una buena madre y al hijo ser una persona obediente a sus padres. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a hacer lo mismo que el mundo? ¿Poner la mirada en las cosas como está y dejar de cada día leer nuestra porción de las Escrituras y orar y entonces dejarnos que nuestra débil fe vaya disminuyendo y disminuyendo y la confianza se pierde, los recuerdos de sus obras se pierden y al final, este último que estamos hablando, la obediencia no puede ser? No así, porque si el Espíritu de Dios mora en nosotros, Él nos va a dar a nosotros el poder para buscarle, el poder para creer en Dios, para recordar su palabra y poder cumplirla como Él quiere que lo hagamos.
Deja que la palabra de Dios cambie tu vida y verás el gozo que da servir al Señor. Vamos a orar.